Hola y bienvenido. Soy Ricardo Ampuero y esto es Negocios con Propósito, el podcast donde encontrarás todas las respuestas que necesitas para llevar tu negocio al siguiente nivel. Creo que todos los días son buenos para vivir nuestro propósito y entregar nuestro mensaje a los demás, y por eso documento mi viaje. Hoy vamos a conversar un poco de otra de las cosas que me pasó en el camino. En el camino cuando recién empecé, cuando di mis primeros saltos del mundo corporativo hacia el mundo online. Una de las cosas que me costó muchísimo trabajo hacer y que me costó muchísimo trabajo entender era definir exactamente a dónde estaba enfocándome, hacia dónde quería ir y qué era lo que quería hacer. Al final de cuentas yo lo que sabía era que me había graduado de un curso de coaching en salud y bienestar y que quería transmitir este conocimiento a los demás y que quería ayudar a las personas a tener una mejor salud. Y entonces decidí que la mejor opción, la mejor forma para hacerlo era a través de Instagram. Entonces creé una cuenta de Instagram, le mandé request a mis amigos y empecé a hablar sobre este tema. Me sorprendió que fue mucho más difícil de lo que yo pensaba enganchar con la gente, que la gente empiece a seguirte, que la gente empiece a ponerte like y que la gente empiece un poco a interactuar contigo. Se me hizo realmente complicado. Y empecé a publicar el mundo de la salud o del coaching. Es tan amplio e incluye tantas cosas dentro de ese mismo marco que yo empecé a disparar de manera aislada hacia hablar sobre hábitos, hablar sobre motivación, hablar sobre la alimentación, hablar sobre el sueño, hablar sobre todas las cosas que terminan influyendo de una manera u otra en tu salud. Y entonces empecé a ser demasiado disperso, empecé a hablar en general, no hablarle a los hombres, sino a hombres y mujeres. Y entonces empecé a darme cuenta de que estaba disparando hacia demasiados sitios y que no estaba, apuntando firme hacia una diana, o no estaba disparando firme hacia un grupo objetivo. Entonces, una de las cosas que he aprendido con el pasar del tiempo es que una de las primeras cosas que uno debería de hacer es definir de manera puntual a quién vas a servir, a quién vas a ayudar, a quién le vas a enseñar o a quién le vas a vender, y definirlo lo más específico posible. ¿A qué me refiero con esto? A que los mercados tienen el mercado, tienen submercados y tienen nichos de mercado. Tienes que ser lo más específico que puedas. Por darte un ejemplo, a la conclusión a la que yo llegué con el health coaching, igual ya después les voy a contar en qué terminó. Yo estaba en el mercado de salud, quería ayudar a hombres a mejorar su salud. Hay 500 millones de personas, hombres, que quieren mejorar su salud en algún punto. No sé en otros países, pero aquí en este país hay esa creencia de que el que se casa se engorda. Entonces, si tú te casas y luego te engordas, estás cumpliendo con una regla popular, ¿ya? Entonces, hasta te sientes bien, porque el que se casa se engorda. Entonces, todo está ok, no pasa nada si te engordas después de casarte, porque es como, está permitido. Está permitido, no importa cuánto afecte tu salud. Si te casas, te engordas. Entonces, si estás cumpliendo, todo bien. Entonces mucha gente pierde el control de su peso después de casarse. No sé en otras sociedades, pero eso aquí en Ecuador es súper común. Eso aquí en Ecuador es súper común. Entonces yo me encontré con un mercado extremadamente grande disparando de manera aislada hacia cualquier parte. Entonces eso no me permitía generar un compromiso o generar una relación apropiada con nadie, porque estaba siendo demasiado amplio en la manera en la que comunicaba mi mensaje. Estaba siendo demasiado general y estaba hablando sobre demasiadas cosas, sobre demasiados temas al mismo tiempo. Yo me acuerdo que hice una revisión
en algún momento, en algún curso que cogí, me dijeron, oye, revisan cuántas cosas o de cuántos temas has hablado en el último año. Entonces, desde que había empezado mi cuenta hasta donde estaba en ese punto, había hablado de 12 temas diferentes y no los repetía de manera constante. Entonces no era algo que se venía repitiendo en el tiempo. Entonces el que veía un mensaje y se saltaba a otro, no es que luego lo volvía a encontrar. Estaba hecho un relajo y un shampoo. Entonces, una de las cosas que recomiendan hacer es que definas a quién le vas a hablar siendo lo más específico y puntual posible para que puedas lograr llegar al número de personas más pequeño o más específico. Porque igual eso que a ti te parece tan pequeño, hay miles de personas dentro de ese mismo espacio. Entonces, por darles un ejemplo, el ejercicio que yo hice cuando inicié el negocio de Health Coaching fue: quiero ayudar en el negocio de salud a hombres casados que hayan perdido el control de su peso y que ya hayan intentado dietas anteriormente y que quieran hacer un nuevo intento. En el gran mundo de la salud, yo decidí achicarlo un poco y decir solamente a los hombres. De esos hombres, solamente a los casados. De los casados, a los que perdieron el control de su peso. Es decir, yo no iba a ayudar a alguien que se sentía bien, pero quería sentirse mejor. No, yo quería ayudar al que perdió el control, al que perdió el control de su peso, al que rompió el molde. A ese quería ayudar yo, al que rompió el molde. Entonces, luego de que rompió el molde, yo quiero que ya haya intentado antes muchas dietas. Entonces, no a todos los que rompieron el molde, no los que quieren empezar ahorita otra vez o recién empezar a bajar de peso. No, yo quería a los que ya han intentado muchas veces bajar de peso. Y de esos que ya habían intentado muchas veces bajar de peso, quería que también se sientan mal, no solamente con su peso, sino también cómo se sienten mentalmente. Es decir, yo quería que quieran estar dentro de este gran espectro de salud, que sean hombres, que sean casados, que hayan perdido el control de su peso, que hayan intentado muchas dietas anteriormente y que aparte se sientan mal consigo mismos. Ese era el mercado que yo quería. Parece algo tan pequeño y tan específico si lo comparas con el gran mundo que está interesado en la salud, pero ese mercado que parece tan específico tiene miles de personas. Entonces, una vez que tenía ese mercado específico, puntual, al que yo quería llegar, entonces empecé de atrás para adelante. Ahora sí, ¿de qué le interesa hablar a esa persona? ¿De qué le interesa hablar? ¿Cuáles son las cosas que le llaman la atención? ¿Cuáles son las cosas que quiere trabajar? ¿Cuáles son los problemas que tiene? ¿Qué le afecta? ¿Cuáles son sus dolores? ¿Qué escucha en su cabeza cuando se mira en el espejo? Y entonces empecé a hacer un análisis de cuáles fueron las cosas que me afectaron a mí. Y ahí me di cuenta y tuve un momento de, como cuando se te prende la idea, el foquito en la cabeza. Yo era esa persona. Yo era esa persona cuando había perdido el control de mi peso, cuando me sentía mal conmigo mismo, cuando quería mejorar mi salud, había probado miles de dietas y no había podido. Entonces, hay altísimas probabilidades de que tú estés en mejor capacidad de ayudar a tu yo pasado. Cuando me di cuenta de que eso era así, fue mucho más fácil para mí encontrar cuáles eran los problemas que tenía esa persona, cuáles eran los dolores que sentía. Por ejemplo, yo sentía un inmenso dolor de no poder amarrarme los zapatos, psicológicamente hablando, pero también tenía dolor de rodillas y de espalda y no podía jugar con mis hijos. ¿Sí me explico? Se me hizo más fácil construir esta idea de cuáles son las cosas de las que le puedo hablar a esta persona que está sufriendo lo mismo que yo sufrí. Entonces se me hizo más fácil estructurarlo y se me hizo más fácil darle una estructura, es la palabra, una estructura a cuáles son las cosas que yo debía comunicarle a esta persona. Que yo debía decirle, esto es lo que te está pasando, porque a mí también ya me pasó, y esto fue lo que yo hice para solucionar el problema. Y una vez que empecé a comunicar de esta manera,
empecé a darme cuenta de que aumenté mis seguidores, porque más personas se sintieron identificadas conmigo, y empecé también a tener un poco más de interacción con las personas que me seguían, porque esas personas empezaron a darse cuenta de que yo estaba hablando de un problema que todos tienen. Entonces, una vez que empecé yo a comunicar de esta forma, como les digo, empecé un poco a ver la luz respecto a este tema. Empecé a darme cuenta de que estaba avanzando unos pasitos. De ahí, por ejemplo, cuando, como les decía, me di cuenta de que había hablado de 12 temas diferentes. Entonces era un tema tan disperso, era un tema tan al aire, que sí le costaba a la gente saber qué era lo que yo hacía, qué estaba haciendo. Porque, claro, me hablas primero de alimentación, entiendo que algo tiene que ver con comida. Pero el siguiente día me hablas de los hábitos. Entonces tú dices, ya, eso es comportamiento, eso no tiene nada que ver con comida. Entonces, ¿es comida o es comportamiento? Y luego el siguiente día le hablaba del sueño. Entonces la gente se queda, a ver, ¿es comida, es comportamiento o es sueño? Y luego después hablaba de planificación. Entonces la gente se quedaba como, oye, aguanta, ¿de qué se trata? Cuéntame, siéntate aquí, cuéntame en serio de qué va esta vaina. Eso también me estaba ocasionando un problema. Es normal y es natural que cuando tú empiezas a aprender muchas cosas y te das cuenta que muchas cosas te funcionan, que muchas cosas te sirven y que realmente hay mucho que podrías contribuir con las demás personas. Entonces, es como un drive-thru. Es como cuando tú vas al banco en el autobanco. Las ideas principales son las que están ahí al pie. Ya tienen su turno. Esas son las cosas que vas a hacer ahorita. Y los que están en la fila son las cosas que te gustaría hacer, pero que todavía no las vas a poder hacer. Que tú sabes que no las vas a poder hacer todavía, pero que te encantaría. Yo tengo muchas ideas en el estacionamiento, pero me estoy dedicando ahorita a la idea principal. Entonces, en el caso del health coaching, que era el ejemplo que les estaba dando, yo tuve que escoger cuáles eran los temas de los que quería hablar, cuáles son las cosas que quiero comunicar, cuáles son las cosas que yo consideraba en mi vida fueron más valiosas, cuáles fueron las cosas que más me ayudaron a mí a cambiar mi situación. Y llegué a la conclusión de que habían 5 áreas de la vida que me ayudaron a mí a mejorar mi situación de manera radical, que esas 5 eran las cosas que me ayudaron a mí a cambiar mi situación. Y entonces de ahí para adelante, empecé a hablar solamente de esas 5 cosas, que eran alimentación, ejercicio, estrés, relaciones y sueño. Eran esos 5 temas que yo ya había vivido, que habían sido radicalmente buenos para mí y que yo consideraba que eso le podría permitir a mucha gente tener resultados radicales también. Y empecé a hablar solamente de estos 5 temas. Y le seguí dando, y le seguí dando, y le seguí dando, y le daba la vuelta, y le daba la vuelta, y cada video hablaba sobre uno de estos temas. Trataba de que sigan una secuencia, de cada cierto tiempo hablar sobre una cosa, de cada cierto tiempo hablar de la otra, para que estos 5 temas estuvieran siempre frecuentes en las personas que me seguían, para que una persona nueva que me sigue sepa, viendo mi feed, de qué se trata. Entonces, tener a la mano todas estas cosas te permite definir 4 o 5 temas para hablar, te hace tener una estructura que cualquier persona que se meta a tu cuenta, nuevo o antiguo, pueda ver de qué se trata. Entonces eso me ayudó también a definir, a darle un poco más de estructura a esto que yo quería compartir y que consideraba que era importante compartir y que quería darle a los demás. Esas 2 cosas a mí me costaron muchísimo trabajo, pero que finalmente al entender cómo funciona y al poder aplicarlo de manera puntual, me ayudó a darle una estructura que me permitió hacer crecer mi cuenta de Instagram poco a poco. Yo la empecé de cero y poco a poco la fui haciendo crecer de manera orgánica, sin utilizar demasiada publicidad y sin comprar seguidores, obviamente. Me parece bueno. Así que les dejo estas 2 cosas que les podría permitir ajustar un poco a quién se están dirigiendo y cómo comunicarse. Y en el futuro vamos a seguir viendo otras cosas que también estoy aplicando ahora y que estoy haciendo ahora con el cambio que hice de mi negocio para ver a dónde nos lleva el río. Así que ahí nos vemos. Chao. Si te gustó este capítulo, no te lo quedes, compártelo.
y escríbeme un mensaje. Cuéntame qué te gustó o qué te gustaría escuchar. Nos vemos en el próximo capítulo.